con el ingeniero Jesús Villa. La física es la ciencia que ocupa los componentes fundamentales del universo y de las fuerzas que están ejercidas entre sí y los efectos de dichas fuerzas. La física moderna incorpora tres aspectos fundamentales: la ley de la simetría y la conservación de la energía en el momento de la carga o la paridad. En la física, Galvani y Volta llevaron a cabo los primeros experimentos importantes con corriente eléctrica. Principio físico: la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Del principio, a ver, ¿con esto puede costar ahí? No, tranquilo, yo le edito después. Bueno. Buenas tardes con los estudiantes del Colegio Maldonado. Esta tarde vamos a demostrar cómo al principio de la física la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Para esto vamos a ocupar dispositivos propios de la computación como un mainboard, procesador, memoria y toda una placa madre. Este mainboard nos permite demostrar cómo el flujo de energía y corriente se transmite a través de todos los circuitos. Tenemos también para ello una fuente de corriente eléctrica que nos determina cuánto voltaje y cuánto amperaje necesitamos para cada uno de los componentes. Regularmente una fuente de poder requiere de 12 voltios y 5 voltios para los componentes adicionales. Tenemos dos tipos de mainboards que tienen las mismas características pero diferente tamaño, a pesar de que los componentes son similares. La ley de Ohm. La ley de Ohm se basa básicamente en tres ejes fundamentales: la fuerza electromotriz denominada F, la tensión o voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. La fuerza electromotriz está medida en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia del circuito en ohmios. Entonces, para ello vamos a conectar el dispositivo. Como ustedes pueden observar, tenemos un ingreso de corriente de 110 voltios, pero también podemos cambiar con de 220. Habíamos dicho que el voltaje es la fuerza electromotriz. Entonces le conectamos a un suministro de corriente eléctrica y tenemos el circuito energizado. Para comenzar con el circuito tenemos que desconectarlo y vamos a conectar a la mainboard o placa. Es preferible que no tengamos nada cerca como los metales porque son los principales conductores de corriente eléctrica. Conectamos a la corriente y observamos que ingresa corriente al circuito. Como pueden observar, la corriente ingresa al circuito y se convierte y se transforma en energía, en luz, LED. Pero como vemos, también la corriente se disipa a través de calor, por lo cual el computador tiene una unidad de disipación o ventilación para evitar el exceso de calor entre los componentes. Recautelando el sistema, el procesador es el principal elemento del computador, por tal motivo tiene un ventilador exclusivo que disipa la corriente y evita el sobrecalentamiento. De igual manera, procedemos a conectar en la siguiente placa, pero antes de proceder al siguiente circuito, vamos a observar la diferencia con otra fuente de poder. Que le pido a uno de los estudiantes que por favor desarme. Aquí, son los esos. Como vemos aquí, tenemos una fuente de poder. La fuente de poder incluye un ventilador, incluyen varios circuitos internamente, incluyen transformadores. Como habíamos dicho, ingresa una fuente de poder de 110 voltios y la transforma a 12 y 5 voltios. Pero ¿qué es lo que podemos observar en esta fuente de poder? Lo que vemos es un circuito quemado, probablemente debido al exceso de calor.
El exceso de calor ha dañado algunos condensadores y algunas resistencias. Por tal motivo, la fuente ha quedado inservible. Con esto hemos demostrado que la ley de la energía no se destruye, se transforma. ¿Y en qué se ha transformado? Se ha transformado en calor, lo que ha dañado el circuito. En el circuito siguiente vamos a ver la aplicación de la placa y vamos a ver cómo inicia un computador. Prácticamente la computadora arranca desde todos sus componentes y para iniciarle básicamente necesitamos del procesador, de una memoria RAM que va en una de las unidades y vamos a conectarle la fuente de poder. Permíteme. Entonces, como ustedes ven, la fuente de poder arranca e inicia en el computador. Básicamente ingresa la BIOS de la computadora. Entonces la corriente que ingresó 110 voltios la transforma a 12 voltios, que es lo que necesita el computador para iniciarse, y tenemos el resultado de la conservación de la energía, en donde la ley de Ohm nos dice la energía es igual a la intensidad por la resistencia. Queda demostrada la ley de Ohm y cómo la física está empleada en la informática en los días actuales. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes. Ingeniero Jesús, una pregunta. ¿Cuántos voltios utiliza una computadora? La computadora de escritorio utiliza entre 12 y 5 voltios. 12 voltios utiliza la placa madre o principal. 5 voltios utilizan otros componentes como el disco duro. Entonces a través de ellos por eso tenemos una fuente de corriente que tiene varios cables, los cuales, por ejemplo, entre los principales tienen 12 voltios y los secundarios tienen 5. Buenas tardes, ingeniero Jesús. Una pregunta. ¿Usted cree que sin utilizar la física podría ejercer su profesión o existir la informática? Bueno, la física viene desde hace años atrás. Ahora lo que ha hecho la física da todos los principios para continuar en el estudio. Por ejemplo, ahora los ingenieros electrónicos, como ustedes ven, tenemos el oficio de verificar circuitos y componentes. Entonces, sin la física no hubiera existido la electrónica y peor aún las comunicaciones. Buenas tardes, señor Jesús. ¿Cuán importante sería decir la física en su profesión? La física en sí no se lo habla estrictamente en el término física, pero lo que hablamos de circuitos se vienen basados en principios físicos, como lo hemos demostrado en la ley de Ohm. Entonces, sin la física, lastimosamente, carreras como la nuestra no hubieran existido. Dale. Ya, buenas tardes, ingeniero Jesús. Las mismas fuentes de poder se usan a la misma longitud en las portátiles y en las de escritorio. No, las fuentes de poder son diferentes. Por ejemplo, las de escritorio sí son genéricas y comunes para todos los equipos, pero para las computadoras de escritorio son diferentes. Y tenemos la fuente de poder para un computador portátil, que tiene, por ejemplo, 19 voltios y 4 amperios. Por ejemplo, otras marcas utilizan 18 voltios y 2.5 amperios. Depende ya del uso, pero son diferentes. Buenas tardes, ingeniero. Mi pregunta es si es que la física nos puede ayudar para conseguir adquirir o crear nueva tecnología. Bueno, la física en realidad sí nos ayuda. Los avances han llegado a miniaturizar los componentes de tal manera que ahora encontramos en los teléfonos inteligentes varios productos más pequeños. Ya no tenemos la necesidad de llevar computadores grandes o dispositivos de mayor tamaño para tener gran cantidad de información. Un ejemplo de ellos son los smartphones. Tecnología a base de la física para la comodidad del día. Ingeniero, ¿cuál sería su conclusión para decir que la física interactúa en su trabajo? Bueno, la física en mi trabajo desde la invención del microchip, ahora la tecnología nano, nos ha permitido llevar en pequeños dispositivos grandes cantidades de información. Como habíamos dicho antes, ahora los smartphones son los dispositivos que llevan mayor cantidad de información en pequeños dispositivos. La tecnología seguirá adelante. Muchas gracias, licenciado.